¿Por qué comenzaron a cuestionar la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hoy algunas personas dudan de la Biblia, cuestionan los milagros o consideran que la razón humana debe decidir qué partes de la Escritura podemos creer? Bueno, estas ideas no aparecieron de la noche a la mañana. Detrás de muchas de ellas existen siglos de cambios filosóficos en la manera de entender al ser humano, la verdad, la razón, la experiencia y finalmente a Dios. Por eso, para comprender la teología contemporánea, primero tenemos que conocer el camino que nos llevó hasta ella. Hoy vamos a hablar de tres grandes etapas: el Renacimiento, la Ilustración y el Idealismo. Y durante este tiempo vamos a tener presente una pregunta: ¿quién tiene la última palabra? ¿La razón humana o la revelación de Dios? Estamos comenzando una serie de estudios para entender exactamente cómo es que surge la teología contemporánea. Esta noche vamos a tener una introducción para tener los fundamentos básicos para entender cómo es que influenciaron estos movimientos filosóficos. Varias influencias filosóficas ayudaron a preparar el camino a buena parte de lo que está hoy presente en el pensamiento y en los movimientos teológicos. ¿Quién tiene la última palabra? ¿La razón humana o la revelación de Dios? Vamos a empezar definiendo qué es la teología contemporánea. Lo escuchamos mucho y a veces no nos queda muy claro de qué se trata este tema. Primero vamos a definir nuestro tema. ¿Qué es la teología contemporánea? Bueno, cuando hablamos de teología contemporánea nos vamos a referir a un estudio de principales corrientes y movimientos teológicos que se fueron desarrollando en el mundo moderno y contemporáneo, especialmente desde el siglo XIX hasta nuestra época, en nuestro tiempo, del siglo XIX en adelante. Pero estas corrientes teológicas no surgieron de la nada. Antes ocurrieron importantes cambios filosóficos. Durante mucho tiempo la pregunta principal que se hacía era: ¿qué ha revelado Dios? Y ahí se centraba la mente humana. Pero con la llegada del pensamiento moderno comenzó a cobrar fuerza una pregunta muy diferente. En vez de que la persona, el ser humano, se preguntara ¿qué ha revelado Dios?, hace otra pregunta muy diferente: ¿qué puede conocer el ser humano mediante su propia razón y experiencia? Cambia la pregunta. En vez de preguntarse ¿qué ha revelado Dios?, se hace la pregunta: ¿qué puede conocer el ser humano mediante su propia razón y lo que experimenta en el día a día? Ahí comienza hoy nuestro recorrido. Antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal y compartan estos conocimientos que dejamos aquí para todos, recordando que compartir conocimiento nos ayuda a enriquecer a otros también sobre estos temas tan importantes, sobre todo en las influencias que vemos hoy hasta nuestro día, influencias de pensamientos y movimientos teológicos denominados hoy como la teología contemporánea. Muy bien, decíamos que vamos a tocar 3 puntos esta noche: los periodos o etapas que nos aclaran un poco más este panorama: el Renacimiento, la Ilustración y el Idealismo. El Renacimiento y el camino hacia el racionalismo. Bueno, empecemos definiendo, ¿no? El primer movimiento que debemos conocer es el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural, tanto cultural igualmente
intelectual. ¿Qué es lo que hace? En este tiempo se recupera el interés por el ser humano. Los autores antiguos, las ciencias, las artes y el conocimiento van a centrarse por el ser humano. El hombre comenzó a estudiar nuevamente las grandes obras de la antigüedad y a desarrollar una mayor confianza en lo que puede hacer intelectualmente. Empezó a confiar en sí mismo. También fue creando un ambiente donde las ideas recibidas podían ser examinadas, y también ahí empezó la etapa de los cuestionamientos. Cualquier idea que se reciba se cuestiona y se examina. Ante el cuestionamiento y el examen de todas las ideas que puedan recibirse, nace ahí el escepticismo. ¿Qué significa el escepticismo? Bueno, en palabras sencillitas, el escepticismo consiste en cuestionar si realmente podemos estar seguros de aquello que afirmamos conocer. Cuestionamos si realmente podemos estar muy seguros de aquello que estamos afirmando que conocemos. Eso es, en pocas palabras, el escepticismo. De ahí surge una pregunta: ¿cómo puedo saber que algo es verdadero? ¿Cómo puedo saber que algo es verdadero? Del escepticismo nace esa pregunta. Posteriormente encontraremos el desarrollo del racionalismo. Ahora definamos qué es el racionalismo. Bueno, el racionalismo también es una corriente de filosofía que le concede un papel fundamental aquí a la razón humana. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar el conocimiento. Le da prioridad a la razón como principal motor para alcanzar conocimiento. ¿Sí? En esta parte tenemos a tres personajes que debemos recordar: Descartes, Spinoza y Leibniz. Son los que más influyen en el escepticismo. Ellos, ¿qué hacían estos tres? Defendían la capacidad de la razón humana y de la ciencia para comprender los enigmas de la vida. Descartes buscaba encontrar una verdad absoluta segura. Decidió utilizar la duda como un método, dudar de todo aquello de lo que fuera posible, dudar hasta encontrar algo completamente seguro. Finalmente llegó su famosa expresión: pienso, luego existo. ¿Qué está sucediendo entonces? Bueno, el punto de partida para encontrar certeza está ahora en el sujeto que piensa, según Descartes. Descartes no era ateo y Dios tenía un lugar importante en su filosofía. Pero estamos viendo un camino importante. La razón humana comienza a ocupar un lugar central en búsqueda de la certeza. Mencionamos otro nombre, otro apellido ahí: Baruch Spinoza. Baruch Spinoza. Spinoza es especialmente importante para nosotros porque aplicó un análisis racional y crítico también al estudio de la Biblia. Ellos comenzaron a plantearse preguntas acerca de los autores, la composición y el contexto histórico de los textos bíblicos. Esto ayudó a preparar el camino para formar posteriores críticas bíblicas. Y aquí empezamos a acercarnos directamente a nuestro tema, porque la pregunta ya no será solamente ¿qué dice la Biblia? También comenzarán a preguntarse ¿quién escribió? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cómo llegó este texto hasta nosotros? La duda de Descartes, ¿sí? El análisis racional y crítico de Spinoza. Ya no es nada más que dice la Biblia, sino cómo es que llegó este texto en nuestras manos. ¿Cuándo fue escrito? ¿Quién escribió esto?
Bueno, algunas de esas preguntas son correctas, son legítimas y necesarias para una buena exégesis, un buen estudio profundo de la Biblia. El problema aparece cuando la razón humana se convierte en el juez supremo de la revelación divina. O sea, la razón humana cuestiona la revelación. Gottfried Wilhelm Leibniz defendió fuertemente el uso de la razón. Una de sus ideas conocidas es el llamado principio de razón suficiente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el principio de razón suficiente? En palabras sencillitas, todo debe tener una razón que explique por qué es así y no de otra manera. Todo debe tener una razón que explique por qué es así y no de otra manera. Eso es el principio de razón suficiente. Entonces podemos recordar esta primera etapa del Renacimiento. Descartes, Spinoza y Leibniz, ellos se enfocan al uso de la razón. Esto es racionalismo. La palabra clave es razón. De allí pasamos a otro periodo, el periodo de la Ilustración, que básicamente se enfocan en la experiencia y la subjetividad. La Ilustración desarrolló una enorme confianza en la capacidad del ser humano. ¿Para qué? Para pensar, para investigar y para cuestionar las tradiciones. De ahí aparece una corriente muy importante, el empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo se refiere al conocimiento que procede fundamentalmente de la experiencia. De la experiencia, todo lo que pueda uno ejercer y acumular como aprendizaje se refiere al empirismo. No se necesita ningún conocimiento científico para lograr esto. Es el conocimiento procedente fundamentalmente de la experiencia de todos nosotros. Y en cuanto a la Ilustración, también tenemos a tres personajes principales: John Locke, George Berkeley y David Hume. ¿Quién es John Locke? ¿Y qué dice John Locke? John Locke sostuvo que nuestro conocimiento se desarrolla mediante la experiencia. Probablemente has escuchado alguna expresión, tabula rasa. ¿Lo has escuchado? Tabula rasa. Podemos imaginar nuestra mente inicialmente como una hoja en blanco, sobre la cual la experiencia va aportando conocimiento. ¿Y cómo es que sé que algo es verdadero? ¿Cómo llegamos a saber que algo es verdadero? La experiencia comienza a tener un papel fundamental. De allí se suma George Berkeley. Berkeley puso gran importancia en nuestra percepción. Percepción es todo lo que podemos captar a través de nuestros sentidos. Básicamente tenemos los 5 sentidos: vista, olfato, oído, tacto, olfato, ¿sí? Es decir, en cómo el sujeto percibe aquello que llamamos realidad. Berkeley era un hombre religioso y Dios tenía un lugar fundamental también en su pensamiento. Pero filosóficamente estamos viendo cómo el sujeto y su percepción adquieren cada vez mayor importancia. Vemos ahí la centralidad en lo que pueda el sujeto o ser humano hacer a través de su percepción. Posteriormente tenemos a David Hume. Hume llevó al empirismo hacia un fuerte escepticismo. Ahí tenemos que si nuestro conocimiento depende de nuestra experiencia, aparece una pregunta muy importante: ¿qué hacemos
con aquello que está fuera de nuestra experiencia ordinaria. Pues todo lo que podemos captar en la experiencia la tenemos literalmente a mano, pero lo que no, lo que está fuera de nuestra experiencia ordinaria. Y ahora sí, esto tiene consecuencias para la religión. Por ejemplo, los milagros. Si normalmente vemos que una persona muere y no vuelve a la vida, ¿cómo debemos evaluar la afirmación de que Jesucristo resucitó? Repito, si normalmente vemos que una persona muere y no vuelve a la vida, ¿cómo debemos evaluar la afirmación de que Jesucristo resucitó? Aquí sí encontramos una tensión fundamental. El cristianismo afirma que Dios puede actuar sobrenaturalmente en la historia, pero una filosofía limitada solamente a nuestra experiencia. Y si es a nuestra experiencia ordinaria, puede comenzar a cuestionar esa posibilidad. Y esta discusión llegará directamente a la teología. No podemos afirmar, no podemos ni siquiera imaginar cómo es posible. Por lo tanto, ante la pregunta de cómo debemos evaluar la afirmación de que Jesucristo resucitó, se hace complejo, ¿sí? Bueno, la ilustración se representa básicamente por tres personas: Luke, Berkeley y Hume. Estos tres, palabra clave: experiencia. En el Renacimiento también habían tres personas: Descartes, Spinoza, Leibniz. Ellos, racionalismo. Palabra clave: razón. Finalmente tenemos el idealismo. Aquí vamos a ver a dos personas principales: Kant y Hegel. ¿Qué es el idealismo? El idealismo podemos decir que es una corriente que concede gran importancia a la mente, a las ideas y a la conciencia. ¿Para qué? Para la comprensión de la realidad. Aquí tenemos estos nombres que mencionamos hace un momento: Immanuel Kant y George Hegel. Entonces, el idealismo, de manera sencilla, podemos decir que es una corriente que concede gran importancia a la mente, las ideas y la conciencia en nuestra comprensión de la realidad. Kant, Immanuel Kant, aparece él después del racionalismo y del empirismo y plantea una pregunta extraordinariamente importante: ¿qué puede realmente conocer el ser humano? Immanuel Kant sostiene que nuestra mente no recibe simplemente la realidad de manera pasiva. Nuestra mente participa en la manera en que organizamos y comprendemos nuestra experiencia. Pero Kant también establece límites. Hay cosas que la razón humana no puede conocer teóricamente de la manera misma que conocemos aquello que experimentamos. ¿Sí? Hay cosas que la razón humana no puede conocer teóricamente, a menos que sea parecida a la que experimentamos. Entonces aparece un problema aquí teológico. ¿Cómo podemos entonces conocer a Dios si no pasa en nuestra experiencia, si no pasa en las cosas que experimentamos? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Esta pregunta tendrá una enorme influencia en la teología posterior a ellos. De ahí se suma Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Con él aparece otro elemento muy importante: la historia. Hegel entiende la realidad dentro de un proceso de desarrollo. Las ideas y la conciencia se desarrollan históricamente para él. Y esto también va a influir posteriormente en la manera de estudiar la religión. Y ya no solamente se preguntará
qué enseña el cristianismo, sino también se va a preguntar cómo se desarrollaron históricamente estas ideas religiosas. Y nuevamente se encuentra algo importante. Estudiar la historia no es malo. Nosotros mismos utilizamos el contexto histórico cuando hacemos exégesis, ¿sí? El problema no está en eso. El problema aparece cuando la historia o una determinada filosofía se coloca por encima de la revelación bíblica. El problema aparece cuando la historia o una determinada filosofía trata de encimarse, ¿sí? Colocarse encima de la revelación bíblica. Quizá haya sido un poquito confuso entre los nombres y las definiciones que hemos mencionado aquí, pero voy a tratar de unir todo. Vamos a tratar de unir todo. Vamos a recordar solamente 4 palabras. Racionalismo, razón. Empirismo, experiencia. Subjetivismo, sujeto. Idealismo, mente e historia. ¿Qué pasa ahora? Vamos a observar qué ocurre cuando estas ideas llegan al terreno de la teología. Bueno, estas ideas cuando llegan al terreno de la teología comienzan como preguntas. Preguntas como de este tipo: ¿podemos confiar plenamente en la Biblia? ¿Realmente ocurrieron los milagros? ¿Jesucristo resucitó históricamente? ¿Podemos conocer verdaderamente a Dios? ¿La Biblia es revelación divina o simplemente el desarrollo histórico de las ideas religiosas de un pueblo? Bueno, todas estas preguntas son precisamente las que ayudarán a preparar el escenario de la teología contemporánea. Esto es precisamente lo que cuestiona la teología contemporánea. Vamos a aclarar algo importantísimo. No debemos cometer el error de decir que todos estos filósofos eran ateos o enemigos de la Biblia. No es así. No es así. Algunos eran profundamente religiosos. Y tampoco debemos pensar que utilizar la razón, estudiar la experiencia o investigar históricamente la Biblia sea malo. No. De hecho, cuando hacemos un estudio más profundo de la Biblia, por ejemplo, cuando hacemos exégesis histórico-gramatical, nosotros también estudiamos autores, palabras, fechas y contextos. La diferencia está en quién ocupa el lugar de autoridad final. La pregunta no es fe o razón. La pregunta correcta es: ¿la razón está por encima de la palabra o está sometida a ella? ¿La razón está por encima de la palabra de Dios o sometida a ella? Bueno, desde nuestra perspectiva reformada, afirmamos que Dios nos dio la capacidad de razonar. Podemos estudiar filosofía, podemos estudiar historia, podemos investigar manuscritos, podemos estudiar el contexto de los libros bíblicos, pero nuestra razón es razón de criatura. No somos nosotros quienes juzgamos finalmente a Dios. Dios se ha revelado y por eso mantenemos el principio sola escritura, la revelación de Dios. Lo importante aquí es ver quién ocupa la autoridad. La razón está encima de la revelación bíblica o está sujeta a ella. Sola escritura. La escritura es nuestra autoridad final para la fe y la vida. En Romanos 12:2, Pablo nos habla de ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Por tanto, el cristianismo no nos llama a dejar de pensar, nos llama a tener un pensamiento renovado y sometido a Dios. Ante tantas definiciones, nombres y fechas,
tratamos de aclarar de lo que en realidad es la teología contemporánea, de lo que trata. Ahora podemos comprender mejor por qué estudiamos teología contemporánea. No queremos simplemente memorizar Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant y Hegel. Lo que queremos realmente es entender qué cambió en la manera de pensar del ser humano. Primero encontramos una fuerte confianza en la razón, después en la experiencia, luego una creciente atención al sujeto y su percepción, y posteriormente a la mente y la historia. Todo esto preparó el terreno para nuevas maneras de hacer teología, y en los próximos tiempos, donde vamos a seguir hablando de estos temas, veremos qué ocurrió cuando estas ideas entran directamente en el pensamiento teológico, cómo influyen. Así que terminamos con la misma pregunta con que empezamos. ¿Quién tiene la última palabra? ¿La razón? ¿La experiencia? ¿Nuestra percepción? ¿La filosofía? ¿O la revelación de Dios? Desde nuestra perspectiva reformada respondemos: Dios ha hablado y su palabra continúa siendo nuestra autoridad final, nuestra regla de conducta y fe y práctica. Sola Escritura. Dios les bendiga. Suscríbanse a nuestro canal y compartan nuestros contenidos para ampliar el conocimiento y fortalecer también la fe de nuestros hermanos en la palabra de Dios. Sola Escritura. Entonces, la autoridad principal es la palabra de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente emisión de esta serie que estamos empezando sobre la teología contemporánea. Dios les bendiga y esperemos que sea de bendición todo esto que compartimos para todos ustedes. Bendiciones.